Somos la voz de los que no tienen voz. Y también la voz de los padres, también la voz de las madres que están preocupadas por lo que va a ser el año escolar 2022. Y sobre todo cuando se trata de colegios particulares, colegios privados, donde el tema de la virtualidad en cierto modo les ha permitido reducir en algo los costos de la matrícula o también de la pensión escolar y quizá también de los materiales educativos. Pero con el regreso a la presencialidad o la semipresencialidad, hay una preocupación por cobros excesivos que podría estar registrándose en algunas instituciones educativas donde ya se vienen formando largas colas de padres y madres de familia. Sobre este tema hablamos con Crisólogo Cáceres, presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios, ASPEC. Crisólogo, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a Exitosa. Hola, un gusto estar como siempre en nuestro programa. Un placer saludarlos. Siempre tocando temas que son importantes para la población. Y el caso de los colegios es súper importante, ¿no? Lo que ocurre es que si hacemos un poquito de memoria, cuando las clases dejaron de ser presenciales y pasaron a ser a distancia, todos creímos erróneamente que las pensiones iban a bajar, porque se suponía que los colegios no iban a incurrir en una serie de costos. Sin embargo, los colegios sorprendentemente nos dijeron que no, que los costos seguían siendo exactamente los mismos. Y uno decía, oye, pero ¿cómo van a ser exactamente los mismos? Ya no pagas guardianía, no pagas limpieza de baños, no pagas remodelaciones, ¿no? En fin, hay una serie de conceptos que ya no pagas, no, pero los colegios insistieron tercamente en que el costo era el mismo. Entonces, como no se les podía obligar a bajar las pensiones, porque en el Perú no hay control de precios con arreglo al régimen económico vigente, lo que se empezó a pedir, y ASPEC fue quien arboló la bandera para ello, que por lo menos los colegios que decían que los costos se mantenían o que incluso estaban al borde de la quiebra, mostraran a los padres de familia la información que así lo acreditara. Como resultado de la campaña llevada a cabo, es que se llegó a publicar finalmente el decreto legislativo 1476. Repito, decreto legislativo 1476, que establece medidas para garantizar la transparencia, la protección de los usuarios y la continuidad del servicio educativo no presencial en todos los colegios privados. Este decreto precisamente lo que buscaba era transparentar los costos del servicio que brindan los colegios, ¿no? Y estableció una serie de medidas muy interesantes que es conveniente, aprovechando vuestro sintonizado espacio, recordar a los padres de familia. En primer lugar, si un colegio te dice que está al borde de la quiebra, si un colegio te dice que los costos de brindar el servicio son los mismos en la clase presencial que en la clase a distancia, tú como padre de familia tienes el derecho de pedirle que te proporcione todos los estados financieros siguientes: el balance general, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos, el estado de ganancias y pérdidas, etcétera, correspondientes al ejercicio anterior. Mira todo lo que puede pedir el padre de familia. En un plazo no mayor de 7 días calendario, las instituciones educativas remitirán a los usuarios toda la información antes mencionada. Si el padre de familia pide esta información, el colegio tiene que brindársela más tardar en una semana. Y con esta información, el padre de familia puede saber efectivamente si es cierto que el colegio está gastando tanto o no. Igualmente, el colegio, y esta es una regla que aplica a todos los servicios públicos en general, el colegio no puede cobrar por las prestaciones que se han dejado de brindar. Por ejemplo, si habían talleres de mimo, ya no se dan talleres de mimo porque no hay presencial, no hay clase presencial, no te la pueden cobrar. Si te cobran por natación, pero no se dicta natación, por obvias razones, no te lo pueden cobrar. Si te dictan clases de química con prácticas en laboratorios, no te las pueden cobrar, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que no se puede cobrar, no se puede facturar a los padres de familia. Por lo tanto, implica una reducción en el monto de las pensiones. Sí. Así es, ¿por qué? Porque sabemos de que los colegios particulares, ahora que estamos a pues solamente meses de retorno presencial, van a poner dos tipos de tarifas. El alumno va a pagar distinto cuando vaya de forma presencial y el alumno que se queda simplemente con la virtualidad paga distinto. Pero también podríamos denunciar si hay una mala práctica con estos cobros, si el colegio no me ofrece lo que promete o si no veo realmente un cambio o que cumplan con los protocolos de repente de bioseguridad, si no se han hecho las construcciones necesarias o la ampliación necesaria para evitar los contagios como requiere realmente el MINSA y el Minedu. A ver, esto que acabas de mencionar es bastante delicado, porque si un colegio va a establecer cobros diferenciados, según sea clase presencial o clase virtual, tendríamos que ver qué es lo que ofrece en cada caso. Si el tema
radica básicamente en que un caso va a asistir físicamente y en otro no, bueno, vaya y pase. Pero si implica otra cosa, como que, por ejemplo, van a tener una mejor currícula o un mejor dictado de clases que vayan presencialmente y paguen más que los que no lo hacen, allá habría discriminación en el consumo. Y la discriminación en el consumo está prohibida legalmente por el Código del Consumidor. Mucho cuidado. O sea, hay una línea muy tenue que separa lo que es una separación objetiva de clientela por razones objetivas y otra muy distinta, que tú puedas establecer una diferenciación a tu antojo en relación al tipo de servicio que prestas. La discriminación en el Perú es un tema muy antiguo y que está siempre presente en materia de consumidor. Hay gran cantidad de jurisprudencia del INDECOPI en casos de este tipo. Han habido casos de discriminación por razones de raza, por orientación sexual, por discapacidad, por el hecho de ser mujer. En fin, o sea, si yo les contara, un día podríamos hacer solo un programa sobre discriminación, pero ese es un tema muy presente. Y esto que tú estás diciendo obliga a todos nosotros a encender las luces de alarma sobre qué es exactamente lo que te van a ofrecer. Y nuevamente se le dice a los padres de familia que tienen el derecho de preguntar: un momentito, estás diciendo que estás estableciendo dos tipos de tarifa, ¿qué me brindas en cada caso? Y si en un caso el servicio es de peor calidad que en el otro, eso es denunciable. Claro, ese mismo tema, la tarifa diferenciada, Crisólogo, había surgido también en este 2021, pero entendiendo en el hipotético caso de que sea semipresencialidad para todos o virtual para todos. Pero si en un salón de clases vas a tener a una parte con virtualidad y a la otra semipresencial, entonces ese podría dar el tema de discriminación en lo que podrías estar aprendiendo no como estudiante. Sin embargo, cuando hablamos de tema de cobros excesivos, de cobros abusivos o irregulares, ¿cuáles son esos conceptos que el padre de familia podría creer que es válido pagar, pero que en realidad están vulnerando tu derecho? El único concepto permitido es el de la matrícula. Punto. Además, cuando el chico es matriculado por primera vez, la cuota de ingreso. O sea, eso es una cosa que se paga una única vez en la vida. Y la matrícula. Luego, en cuanto a la pensión se paga una vez que el servicio ha sido efectivamente prestado, no antes. El cobro de pensión por adelantado está también prohibido legalmente. Ahora bien, podría darse el caso de que un padre se atrase en el pago de la pensión. En ese caso, ¿el alumno debe ser separado de la clase? No. La ley también establece que el hecho de que se retrase el padre de familia en el pago de la pensión no impide que el alumno siga asistiendo libremente a clases e incluso que rinda los exámenes correspondientes. En consecuencia, después de lo que acabo de decir, ¿qué cobros no están permitidos? Cualquier cobro distinto a la matrícula o a la cuota de ingreso está prohibido. Por ejemplo, está prohibido que te exijan la compra de todos los útiles escolares el primer día de clases. Está prohibido que te digan que tienes que comprar todos los libros y útiles escolares en un solo establecimiento. Está prohibido que los colegios te impongan textos escolares determinados, porque recuerden que también está vigente la ley de textos escolares, en mérito a la cual los padres de familia deben participar en el proceso de selección de los textos. Para el efecto, los colegios tienen que someter a consideración de los padres de familia por lo menos una terna de libros para cada materia. Es decir, si estamos hablando de cuarto año, tienen que mostrar a los padres de familia por lo menos 3 opciones de libros de matemáticas o 3 opciones de libro de lenguaje, y así sucesivamente. ¿Y esto por qué? Porque si ustedes hacen un poquito de memoria, recordarán el escándalo de los libros escolares que se coludían con los colegios, las editoriales, para que esos libros sean los que los colegios pidieran a los padres de familia, basándose no en consideraciones de tipo académico, sino en coimisiones que eran pagadas. Por eso es que y eso todavía continúa. Y también entiendo que no se está cumpliendo y que los padres de familia no participan como correspondería en el proceso de selección de los textos escolares. Eso, por favor. Como vemos, hay muchas modalidades en medio a las cuales los colegios pueden realizar cobros indebidos. Ahora, el siguiente paso. Explíquenos, por favor, señor Cáceres, a detalle qué hago si yo estoy viendo el programa y digo, la mitad de lo que dijo ya vulneraron mis derechos como consumidor y como padre de familia. El procedimiento exacto para ir a denunciarlo, pero ya. Bueno, ahí hacemos una separación entre colegios públicos y colegios privados. Si se trata de un colegio público, porque también, lamentablemente, los colegios públicos incurren en muchas de estas prácticas que acabo de señalar, y aunque no tendrían que hacerlo, exigen cobros por lo bajo a los padres de familia por los más disímiles conceptos, ¿no? Entonces,
Si pasa en un colegio público, se tiene que presentar el reclamo ante el propio colegio y si no se obtiene satisfacción ante la UGEL correspondiente que puede separar a los profesores y directores involucrados. Si se trata de un colegio privado, se presenta igualmente el reclamo ante el colegio y si el colegio no da una respuesta satisfactoria, se presenta el reclamo ante el INDECOPI, que es la entidad competente. Y hablando del INDECOPI, recordemos que en septiembre de este año, o sea, hace poquito nomás, el INDECOPI informó a la población que al menos 15 colegios a nivel nacional habrían cobrado un exceso de casi 3 millones de soles en pensiones. Es decir, que habían engañado a los padres de familia sobre los costos reales del servicio educativo. Entonces, este tema es algo que se viene arrastrando ya hace varios años, pero que ha estallado con mayor nitidez durante la pandemia, precisamente por las estrecheces económicas por las que están pasando miles de hogares peruanos debido pues a esta situación terrible que estamos viviendo. Ya, Crisólogo, las economías de los padres de familia es un tema de la mayor importancia en este momento. Ya, a ver, eso es cierto. Y cuando hablamos, por ejemplo, un poco regresando al tema del material educativo, cuando te obligan, por ejemplo, que des toda la caja de útiles escolares por adelantado, cuando te dicen que tienes que comprar tal o cual libro, el uniforme cada año, que te dicen dónde tienes que comprar el uniforme, y son costos que el padre de familia hace que él se vea asfixiado económicamente. Si yo como padre le pongo a mis hijos un colegio particular y solamente me entero del material educativo, del libro o de la editorial que tengo que comprar, ¿puedo protestar si no me han consultado? Sí. ¿Puedo negarme a comprar ese libro? Por supuesto que sí. Todos los supuestos que has mencionado son ilegales, todos, sin excepción. El gran problema, ¿cuál es? El gran problema es que los padres de familia, las más de las veces, tienen mucho temor de presentar reclamos por temor a las represalias que el colegio puede adoptar contra sus hijos. Ese es el gran freno. O sea, si no fuera por eso, muchos padres estarían presentando denuncias desde hace muchos años, todo el tiempo. Pero el temor a las represalias es que lo que paraliza a los padres. Exitosa. Entonces, lo que se recomienda a los padres de familia es que pierdan ese temor y que tengan si no quieren si no quieren presentar un reclamo de manera individual, lo que tienen que hacer es unirse con otros padres de familia que están afrontando la misma circunstancia y presentar entre todos un reclamo. Ya, a ver, Crisólogo, quiero que te detengas ahí, por favor, y perdóname, Katiuska, para terminar esa idea del tema de los libros que es fundamental, porque es cierto lo que dices, lo que también dijiste, Katiuska, no se está cumpliendo con esa normativa de que te consulten a ti como padre en la compra de los libros o qué editorial quieres. Si en este momento que está terminando es el año escolar, mi hijo va a seguir o mi hija va a seguir en el mismo colegio, porque aún sigue cursando los estudios, primaria o secundaria, yo puedo pedir como padre a la dirección o juntarnos como padres para que haga la asamblea y nos digan con qué libro vamos a trabajar el siguiente año, o tengo que esperar la paciencia, la voluntad de la dirección de que nos convoquen. A ver, ahí hay dos cosas. Primera, cuando está acabando el año, si se va a producir un incremento en las pensiones, el colegio está obligado a notificar de dicho incremento al padre de familia. Es decir, el padre ya en noviembre, en octubre de preferencia, tendría que haberle manifestado al padre de familia que el próximo año las pensiones van a subir y en cuánto van a subir, para que el padre de familia de esta manera esté informado y pueda programar si va a estar en capacidad de pagar el monto en el que se va a incrementar la pensión. Eso es lo primero. En cuanto a lo segundo, es decir, en qué momento se convoca a los padres de familia para que participen en la selección de los textos escolares, la ley no establece en qué momento se convoca, pero obviamente ese momento tiene que ser antes de que se produzca la petición de comprar tal o cual libro, ¿no? Lo que ha ocurrido es que los colegios, en muchos casos, para eludir este mandato legal, lo que hacen es entenderse con los padres de familia que están representados en la PAFA. La PAFA es la Asociación de Padres de Familia, en la cual hay ciertos representantes de los padres de familia que normalmente son elegidos no solo para un año, sino que se quedan varios años. Entonces, estos padres de familia muchas veces, no hay que generalizar, pero las más de las veces, entran en una relación de amistad con los directivos del colegio y al final el colegio les consulta única y exclusivamente a ellos si están de acuerdo con la selección de tal o cual texto escolar. Entonces no se involucra como correspondería a toda la colectividad, sino solo a este pequeño, reducido e incluso parcializado grupo de padres que integran la PAFA, ¿no? Entonces, en tal caso,
Lo correcto es que los padres de familia participen y que la APAFA no los represente, a menos de que los padres les entreguen esa potestad de manera expresa, lo cual no sucede, ¿no? Pero los padres deberían participar, porque repito, lamentablemente la confianza se ha perdido. O sea, nosotros ya no creemos de que los libros son elegidos por los colegios basándose en consideraciones de orden académico. Por el contrario, nosotros creemos de que los libros son elegidos porque hay algún arreglo con las editoriales. Cierra, por favor, con la pregunta de las pensiones, porque pasa, por ejemplo, yo no pago por 3 meses la pensión de mi hijo y ya no lo aceptan en el Zoom para las clases virtuales y estoy pidiendo la fotocopia, buscando cómo hacer para que mi hijo se ponga al día. El siguiente año también va a ingresar, por ejemplo, mi hijo a las clases presenciales, pero sabemos de que la pandemia hace que no tengamos dinero siempre cada mes. Y siempre pasa también que lo separan o simplemente no lo dejan entrar o lo dejan en el patio. Entran al aula, llama a los padres supuestamente morosos y el niño se queda en el patio, incluso sin dar examen. ¿Qué hace el padre de familia al respecto, por favor? Mira, eso no solo es ilegal, eso es monstruoso. O sea, tú no puedes humillar e incluso traumatizar a un niño segregándolo de esa manera, por el hecho de que su papá no pudo pagar la pensión. No puedes hacer eso. Eso es un maltrato absolutamente aberrante y eso es una denuncia mucho más grave. Repito, el hecho de que la pensión no se pague no le da el derecho al colegio de impedir el ingreso a clases del niño, tampoco le impide dar los exámenes. No se puede hacer. Incluso puede llegar en esta situación hasta fin de año. Y en ese caso lo que sí establece la ley de centros escolares privados es que en tal caso lo que pasa es que se le restringe la entrega de certificados y libretas. Entonces, el padre de familia no va a tener certificados de notas ni libretas de ningún tipo. Y esa es la manera en la cual se obligaría al padre de familia a pagar, porque si no, no va a tener cómo documentar, cómo acreditar que el hijo efectivamente cursó el año escolar correspondiente. Entonces, allí es donde el colegio puede hacerse cobro de los montos que se le adeuda. Porque, claro, tampoco la idea es estar fomentando una cultura del no pago. Claro. La idea es que una persona que en determinado momento no puede pagar, pero que en un momento determinado va recobrando gradualmente su capacidad de pago, pues pague en la medida de sus posibilidades. Eso es lo que se buscaría. Pero lo cierto es que tampoco se puede hacer que los colegios abusen, particularmente con los consumidores más vulnerables que son los niños. Muy bien, señor Crisólogo Cáceres, muchas gracias por los consejos, por las recomendaciones y ojalá todos estén atentos para que nadie vulnere su derecho como consumidor. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta pronto, un gusto. Hasta pronto. Bien.